En Colombia hay 49.170. Ya hemos hablado de los mitos y falsas creencias que hay alrededor del SIDA en Colombia y en todo el mundo, pero no hemos hablado de la discriminación que sufren los enfermos. Hablamos del tema con la doctora Tailandia Rodríguez, médica infectóloga y pediatra. Todavía tenemos ciertas poblaciones que siguen siendo discriminadas. Hace poco me llegó una paciente al Hospital Simón Bolívar. Incluso esta niña no tiene el virus, pero su mamá sí. Se demoró un tiempo porque decía que tenía miedo de ir al hospital porque a su hermana la habían matado porque sabía que tenía el VIH. Tuvimos otro paciente del Amazonas que vino despavorido huyendo porque supieron que tenía el VIH y también lo iban a asesinar. El tema, la discriminación. Sobre eso le quiero preguntar al doctor Cristian Muñoz, quien se acaba de sumar a nuestro panel de invitados esta noche. Doctor Cristian, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Este tema de la discriminación, como lo presenta la doctora Rodríguez, es tremendo. No sé, en su experiencia como psiquiatra, ¿qué nos puede decir? ¿Casos como cuáles? Desafortunadamente, pues lo que menciona la doctora pediatra es una realidad. Cada vez más encontramos, y en el caso mío, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes, pues en los colegios, por falta de educación, se discrimina a los niños, incluso a veces expulsándolos del colegio, pensando en la posibilidad de que pueden contraer la infección, o a veces el simple hecho de saber que algún familiar pueda estar contagiado, pues lleva a que las personas lo rechacen. Olga Lucía, ¿usted en su experiencia ha tenido algún caso en el que se haya sentido discriminada, rechazada por ser una persona que vive con el virus del VIH? Sí, señora. ¿Cómo? Sí. ¿De qué manera? Primero que todo, pues por ser mujer, entonces precisamente por eso es que las mujeres no hablamos ni nos venimos por ejemplo, a estas entrevistas por miedo a la discriminación, porque ya nos diagnostican a la mujer con VIH, entonces es signo de que es una mujer fácil o una prostituta, y no se dan cuenta que también somos unas amas de casa, entonces por ese lado nos discriminan. También, aunque ya ha sido menos, en la cuestión médica, hay muchos médicos que yo utilizo mucho todos mis, como le decía antes, la atención integral, sí, que al ginecólogo, que mi mamografía, todos mis exámenes. Entonces hay doctores que yo lo primero que le digo es, yo vivo con VIH, doctora. Entonces hay veces que la doctora o el doctor... ¿Usted siente que se asustan, no? Se asustan y o sea, no es que yo me crea pues porque sí, claro, ni soy doctora ni nada, sí, pero inmediatamente me pasó una mamografía que me estaba revisando una doctora y no te entiendo, Olga, no, doctora, que yo vivo con VIH, y me tocó como 5 minutos como que las dos también, para que ella se ubicara y explicarle, pues sí. Vuelvo y le digo, no soy doctora, pero dentro de lo poco que yo sé. Ya. Doctor Cristian, los pacientes que le llegan a usted a su consultorio, ¿llegan con el complejo de culpa de ser personas que conviven con el VIH o que han desarrollado el SIDA? Depende muchísimo, porque hay algunas personas que ya han recibido una formación, una educación, y tienen diferentes formas de adaptarse a este tipo de situaciones. Hay algunos de ellos que obviamente la discriminación, la estigmatización compromete severamente la autoestima y llegan a desarrollar trastornos del estado de ánimo, y para un paciente con un compromiso, con una inmunodeficiencia, pues obviamente esto va a generar en que no solamente se comprometa su estado de ánimo, sino también su estado físico. Bueno, son muchas las reacciones de los pacientes cuando son diagnosticados con el virus del VIH. Entran en depresión, como lo dicen aquí nuestros invitados, no aceptan la enfermedad o se inventan incluso otras que no padecen. Continuamos con el testimonio de Óscar Garzón. Yo no era una persona muy organizada sexualmente, era una persona muy promiscua, era, como dicen vulgarmente por ahí, me revolcaba con cualquier persona.
Entonces obviamente que todo tiene sus consecuencias, pero desafortunadamente uno no piensa así en ese momento. Yo pensé muchas veces en el suicidio. Yo me acuerdo que yo pasaron días y días en la clínica, yo no hacía sino llorar y tener como ese miedo de enfrentar a las personas que yo me acuerdo que venían a visitarme, pero ¿qué tiene? ¿Qué le ha dicho el médico? Esa era otra cosa tenaz. Pasado el tiempo, opté como por pensar que no tenía nada, que mi vida era bastante normal. Entonces yo me acuerdo que comencé otra vez la rumba, el trago, me comencé a enfermar peor, ya me empecé a quedar sin trabajo. Después de vivir en un apartamento ya me tocaba pagar una pieza. No, eran cosas terribles. Doctor Gallo, ¿usted por qué etapas pasó cuando se enteró que era portador del VIH? Bueno, inicialmente pasé por una etapa de rabia, diciendo por qué eso me tocó a mí, qué hice, acaso maté a un cura. Segundo, pasé por una fase de negación. Me empecé a hacer el examen en diferentes partes, a ver si me salía alguna vez negativo. Tercero, pasé por una fase de negociación. Le pedí a Dios que me quitara la enfermedad a cambio de que no volviera a tener relaciones sexuales. Cuando no pasó, entonces viene la cuarta fase, que es la mejor, la aceptación. La aceptación. Sí. Y ya se vive con una tranquilidad. Se vive con mucha tranquilidad. Claro. Muy bien. Doctor Cristian, ¿por qué hay sectores de la sociedad que todavía culpabilizan a las personas que conviven con el virus del VIH-Sida? Desafortunadamente, claramente es la falta de educación. El hecho de que no existan vehículos, canales que puedan aclarar, difundir adecuadamente la información para que las personas tengan en cuenta cuál es el tipo de interacción o vínculo que deben tener con los pacientes que son portadores del VIH o que desarrollan el SIDA, hace que esto lleve a que se discrimine porque no hay conocimiento acerca de la enfermedad. Yo quería preguntarle a Olga Lucía, ¿tus hijos cómo reaccionaron cuando se enteraron que tú vivías con el virus del VIH? Mal, muy mal. ¿Pero muy también mal. responsabilizándote a ti o qué? No, ni te culpabilizaron ni nada. No nos culparon, pero, o sea, en el momento que nos dieron el diagnóstico todos pensamos que nos vamos a morir, entonces le dijimos, pero para que se responsabilizara de la hermanita, porque creíamos que a los 6 meses ya nos íbamos a morir y vea, debemos esto, tenemos esto, usted Claro. cuida a su hermanita, entonces fue una noticia. Entraron en un pánico mal dada. terrible. Un pánico los 4. Claro. Beatriz, ¿te Sí, puedo agregar doctora. algo? Es que yo agregaría lo siguiente, mira, el estigma y la discriminación parte de dos cosas fundamentales, de que esta es una infección que básicamente se transmite por vía sexual. Nosotros no tenemos en Colombia una cultura de la sexualidad, nos avergüenza nuestra sexualidad. Y la otra es que hasta hace un tiempo era una enfermedad mortal. No tenemos tampoco una cultura de la muerte para verla como un paso trascendente, sino digo más bien una cultura de matarnos los unos a los otros por cualquier cosa. Bueno, pero lo Esos importante- dos factores son los que crean estigma y discriminación. Sí, lo importante es, hasta donde llevamos el programa, es que la gente debe saber que se trata de una, no se trata ya de una enfermedad mortal, que las personas si siguen sus tratamientos pueden vivir normalmente, como Olga Lucía, es portadora, convive con el virus del VIH, pero no ha desarrollado el SIDA. Vamos al chat. Adrián Barbosa nos dice, esperamos los televidentes que este tan prestigiado y buen programa no sea homofóbico al presentar las cifras y decir la información del VIH, que es un tema súper controversial y que hay que abordar. Como ya habrás visto, hemos tratado muy tranquilamente todo este tema. Pero bueno, si para un adulto es muy duro asimilar la noticia de que está infectado con el VIH, pues mucho peor para los menores de edad. En Colombia el 3.2% de los pacientes con el virus son menores de 15 años. El VIH o SIDA es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona, sin importar su condición socioeconómica o sexual, su género, su raza o su edad. A los menores, este virus los afecta con más fuerza, porque suelen tener menos defensas que los adultos y son más vulnerables. 3 de cada 100 enfermos de SIDA en Colombia tienen menos de 15 años. Donde un niño tenga amor, el niño tiene mucha felicidad y sus defensas no se van a bajar, pero cuando vemos que hay un niño rechazado, un niño donde no le estamos dando los medicamentos, un niño donde no tiene una buena alimentación, no esperemos una buena calidad de vida de estos niños.